Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Pablo García. Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuando las luces se apagan. Estoy aquí con Ana Manzanares, Sara Turqueto, Daniel Moncada, José Ordóñez y Eric Maldonado. Y hoy les hablaremos sobre las películas de terror. Desde los inicios de la industria cinematográfica se ha popularizado mucho el género de terror en las películas. A menudo pasa el tiempo, esta misma van evolucionando junto con su característica, lo cual ha llevado a extenderse más hoy en día. Hoy hablaremos sobre esta misma, entonces dígame qué opinan. Bueno, pues yo recuerdo que cuando estaba chiquito, a mí mi abuela no me dejaba ver películas de terror porque decía que cada vez que yo le daba play a alguna película, que la pantalla se iba a convertir como en un portal hacia el infierno y que eso abría puertas a los demonios y que no tenía que ver ese tipo de películas por lo mismo. Bueno, la verdad es que mi abuela también decía que ver esas películas pues atraía a los mismos, a esos espíritus y pues que era muy malo para uno el verlas. Yo he escuchado que las primeras historias de las películas de terror son como de demonios que poseen muñecos o demonios que atormentan a una familia. Y pues eso da como material para el cine. Sí, yo recuerdo haber leído que decían que algunos sacerdotes llegaban a bendecir los sets de grabación donde se hacían las películas para que nada malo pasara. Sí, y pienso que eso es lo que le, le da más mérito a las películas de terror, porque pucha, si hasta los mismos actores dudan si algo les va a pasar al grabar eso, no digamos nosotros pues. Sí, y me acuerdo que ves un video que hablaba, creo que era sobre el set en el que hicieron del exorcismo. Pues decía que el set estaba como maldito y que la gente le daba depresión después de grabar las películas, que hasta algunos se suicidaron, que la verdad es que no sé si era real, pero sí se supone que cuando grababan ese tipo de películas, pues pasaban cosas bien raras y que, así como decía mi abuela, se abrían como un tipo de puertas al infierno. Bueno, sí, eso es verdad porque han salido bastantes evidencias de que personas al grabar eso pues no han sido los mismos, igual que la película de It, pues el personaje principal no tenía pesadillas y al adentrarse bastante en el papel pues lo daña psicológicamente. Creo que eso es algo que vos mismo vas pensando y te idealizas tanto en ese tipo de cosas que empezás a notar cosas donde no hay y vos mismo te empezás a asustar con cosas mínimas. Bueno, sí, pues cuando actúas tanto tiempo como alguien que no sos y como, por dar un ejemplo, como un psicópata, como es el caso de It, pues al final, pues yo creo que te vas autoconvenciendo que sos como ese tipo de persona y que ese es tu tipo de personalidad, entonces eso te afecta bastante mentalmente y es como un tipo de psicología rara que sucede. Yo digo que también afecta a los visuantes, o sea, al público, que a veces creen demasiado lo que ven y los afecta creyendo que ven cosas que no son. Pues sí, la verdad, darse la idea de eso, del terror, pues al ver esas cosas, pues ver las películas de miedo o ver videos, a menudo pues a uno le puede pasar factura y ya irse pues ya tener una idea y ver, sí, como decía Ana, ver cosas donde no hay. Pues yo creo que lo que más da miedo en una película de terror no es como el terror en sí, pero por ejemplo a mí me da más miedo de que diga al final basado en hechos reales que solo sea una ficción cualquiera, porque que sea basado en hechos reales significa que me podría pasar a mí o cualquier otra persona. Yo tengo como ejemplo una película reciente que salió que se llama Teléfono Negro, que obviamente tiene su parte inventada, siendo fantasía, pero está basada
historia de un asesino serial. Entonces para mí lo que da más miedo no es tanto la parte demoníaca ni nada relacionado con el cielo, el infierno y todo eso, sino de cómo los mismos humanos le hacen daño a otros y sin importarles nada. Tal vez lo que realmente da más miedo es que tal vez la realidad es más... supera a la ficción. Sí, porque pues mi papá siempre decía de que no tenías que tener miedo a los muertos, sino a los vivos. Porque ¿qué te va a hacer un fantasma? Solo espantarte y estar moviendo cosas, pero un vivo realmente te puede tocar y hacer cualquier tipo de cosa con vos. Pues sí, por eso mismo, de basados en hechos reales, vos ves y te da miedo porque son cosas que tenés en la casa, como muñecas o algún objeto que puede ser poseído, entonces te entra el miedo. Yo recuerdo que después de ver así películas sobre objetos o muñecas poseídas, me entró un gran miedo de pequeño porque mi abuela siempre tenía muñecas así de trapo o de porcelana y realmente nunca quería ir a su casa por esa misma razón. Sí, y yo creo que ese tipo de películas no se le debería tener acceso a niños pequeños, que es el caso de muchos acá, porque, digamos, a mí, yo me acuerdo que no podía ver una película de miedo sin que tuviera pesadillas todo el siguiente mes, y, digamos, yo creo que había visto Chucky y estuve casi un año sin poder tener muñecos en mi cuarto porque me daba miedo y pensaba que estaban vivos. Sí, es cierto, ya que pues eso se le mete a la mente de los niños y pues ya relacionan cosas que tienen en la casa con las muñecas, con el terror. No sé si ustedes recuerdan esta película llamada Coraline, que estaba dirigida hacia niños. Sin embargo, siento que es algo que les infundía demasiado miedo. Y me acuerdo que decían de que los niños salían llorando de la sala de lo aterradora que era esta película. Y, o sea, yo la veo todavía y digo, ¿qué onda? ¿Que por qué le mostraron esa a una audiencia tan pequeña en la que se suponía que le cosían botones en los ojos a los niños? Sí, yo me acuerdo que yo cuando veía esa película por Disney no podía ni siquiera ver los trailers que pasaban así como por los anuncios porque me daba mucho miedo. Y no era tanto como la trama, sino más ese tipo de animación que le daba tanta vida a la película y la hacía sentir muy real en cierto aspecto. Yo creo que otro efecto que le da miedo a las películas es el suspenso, la ansiedad que le causa a los espectadores de estar pensando qué va a pasar, si va a salir algún susto o algo. Yo siento que últimamente las películas de terror han decaído bastante porque siento que se centran más en el querer asustar con meten un grito o meten un screamer que nada que ver en vez de montar bien una historia que te va contando una secuencia de hechos que dan miedo y Sí, y la mayoría de las películas de hoy en día son puros sustos a base de screamers, de que te salte un personaje en la cara y te asuste, más que realmente armar suspenso y misterio en una historia que te vaya sintiendo el corazón pesado para saber qué va a pasar, quién se va a morir, qué le va a pasar a esta persona, etcétera. Sí, la verdad es que ya han explotado bastante pues el terror en las películas, como por ejemplo el Anticristo, y pues ahora se basan en eso, en asustar pues con jumpscare y cosas así. Algo que me llama la atención o es que a veces cuando miramos una película de terror se nos queda en nuestro subconsciente y nos hace, no sé, como dijo Pablo, que terminamos teniendo pesadillas. Sí, y algunas veces estas películas nos pueden llegar a traumar o hasta marcar por muchos años de nuestra vida. Entonces yo creo que no es algo que se debería tomar tan a la ligera porque hay gente que realmente les causa mucho miedo y pueden llegarse
a ver muy afectadas por ese tipo de películas. ¿Cuál dirías vos que es una película que te ha marcado de esa forma? Pues para mí, de chiquito yo vi Chucky, que por eso me daba mucho miedo tener muñecos en mi cuarto, pero yo sé que a mucha gente también le ha marcado El Exorcismo por el tema que trata y por el tipo de terror que es. Pues a mí me marcó bastante It, ya que para ese entonces tenía menos de 15 años y pues yo no pude entrar a la sala ya que no me dejaron por obvias razones, y entonces me metí a un link y la pude ver y pues me traumé, ya que esa película pues eh, era más que todo de los miedos de los niños, y pues como casi todos los niños por base de las películas tenemos casi los mismos miedos, como por las muñecas y cosas así, pues me traumó, ya que pensé que de verdad me iba a salir. A mí la película que realmente me dejó pensando fue la de Annabelle, porque pensar en cómo solo por comprar una muñeca en una tienda de antigüedades podría causarte un gran trauma en tu vida, así que nunca sabes lo que puede pasar con tan solo comprar un pequeño objeto. Pues una que me marcó es Viernes 13, como la idea de que alguien te persigue y te quiere hacer daño solo porque sí. Siento que al igual que Eric, la saga del Conjuro, que se conforma por la monja, Annabelle y la del Conjuro, siento que es una saga que, a pesar de que está bastante explotada, siento que la historia de los Warrens, que son los señores que en serio está inspirado ese caso, siento que es una saga bastante buena, al igual que las películas de Insidious, que creo que son 4 únicamente. Y recuerdo bien que cuando estaba chiquita sale una parte que creo que la chava está en el techo, o sea, ve para el lado y el demonio está en el techo, o sea, nada que ver. Y siento que eso es algo de que, a pesar de que pasen los años, siempre como, si siento algo, quedo viendo al techo por si hay algo. Sí, así como decía José Adán, de que pues que tener el miedo de que alguien te persigue, ahí entra lo que decía Pablo, que los vivos dan más miedo que los muertos. Entonces, Hablando sobre eso, dejando la fantasía al lado, recuerdo que había visto una película documental sobre un caso de una muchacha que desapareció, que fue secuestrada, y luego junto a su amiga fueron secuestradas y terminan en una zona locura siendo enterradas vivas. Megan is Missing. Sí. Uy, sí. Pero eso pasaba en algo real, si no me recuerdo. Sí. Sí, y el hecho de que eso haya pasado en la vida real, pues infunde mucho más miedo que ver una película de fantasmas espantando, porque ya que una persona te pueda hacer algo en la vida real es otra cosa totalmente diferente. Algo que realmente recuerdo de esa película es la parte donde el hombre le toma fotos a Megan, o cuando tiene el cadáver en un barril. Y las entierran vivas. Ajá. pues sí, la verdad es que, bueno, ya creo que hay dos tipos de películas de terror, ya, sí, así como los fantasmas, y hay otros que, como los documentales, de gente que basada en hechos reales hace algo, pero ya un poco más demente, que como los asesinos, que por ejemplo el caso de Jeffrey Dahmer, pues ya ese es un psicópata. Sí, y en mi opinión también hay películas de terror en fantasía que son bastante buenas. Por ejemplo, el caso de Carrie, no sé si alguno lo ha escuchado, que trata bastante un tema social, que es del bullying. Y o sea, la historia te cuenta paso por paso qué fue lo que hizo estallar la ira de esa persona. Entonces, claro, le agregan la parte irreal, pero también te agregan un problema. Bueno, muchas películas de terror pueden dejar marcados a niños o adultos causando traumas sin importar la edad.
Así nos damos cuenta que tanto influye este rubro en la vida de la persona, así que no se debería tomar a la ligera porque puede causar un gran daño. ¿Y a usted de qué película le ha causado más terror? Nos veremos de nuevo cuando la luz se apague.